Hoy vamos a hacer un video que nos puede servir de prueba porque lo vamos a utilizar subiéndolo a YouTube para agregarlo a una colección de unos que grabé hace bastante tiempo. Bien, en el cuestionario que se les ha mandado y otras preguntas que le mandaré posteriormente, hay algunas particularmente que pudieran tener dificultades para responderlos, para responder esas preguntas. Y tienen que ver sobre todo con el tema que fue asignado para el arqueo. Esto es la relación que existe entre la Revolución Rusa y la crisis de la Segunda Internacional. Yo les había ya enviado y les coloqué pues en su carpeta de Edmodo dos capítulos de el tema que tienen que ver con un libro nuestro precisamente que trata, que aborda ese asunto en una sección. El libro Liberales, Conservadores y Marxistas, en la parte de los marxistas, por supuesto, se refiere a los grandes debates teóricos, a los grandes debates políticos que hubo entre las figuras de la socialdemocracia alemana, como Karl Kautsky y Edward Bernstein, así como los marxistas de los Estados Unidos encabezados por Daniel de León. Esa polémica que analizamos en nuestro texto tiene que ver pues con algunas de las preguntas que yo le planteé pues como tema posible para el arqueo. Una vez que la Revolución Rusa triunfa, la revolución adelantada por los bolcheviques, porque recuerden que hubo un momento previo pues en que los sectores democráticos, constitucionalistas, liberales y algunos socialdemócratas moderados como Kerensky habían adelantado un gobierno provisional. De hecho, hubo 3 gobiernos provisionales que todos fracasaron entre febrero y noviembre de 1917. Pues bien, una vez que los bolcheviques dan el golpe llamado Revolución de Octubre, de acuerdo con el calendario religioso tradicional, pero que fue en noviembre, pues de acuerdo con el calendario occidental. La triunfante revolución bolchevique, que la dirigieron pues personalidades como Trotsky y Lenin, finalmente triunfó después de una dura guerra civil. No fue fácil para los bolcheviques imponer su control sobre todo el inmenso territorio del Imperio ruso. Una cosa era tomar la capital, una cosa fue asaltar el Palacio de Invierno, capturar algunas figuras militares y políticas, incluso la familia del zar que terminó ejecutada de manera brutal, eh, ya casi terminando la guerra civil. Allí no terminaron las cosas, pues la Unión Soviética, que pasó con ese nombre pues hasta más de 70 años, la Unión Soviética pasó por duras situaciones económicas. La economía quedó destruida, el país quedó aislado, prácticamente hubo hambrunas y hubo muchas más muertes fatales, muertos, heridos, gente que murió de hambre, hasta canibalismo hubo en esa época. Pues de esa dura situación se salió porque Lenin, con gran pragmatismo, decidió establecer lo que llamó la nueva política económica. Esa nueva política económica, o NEP, por sus siglas en ruso, le dio cierta apertura a la economía. Restablecieron cierto nivel de economía privada, se devolvieron algunas empresas pequeñas y medianas a sus antiguos dueños para restablecer la producción.
se permitió que los agricultores trabajaran de manera privada, pues, y se siguió pues recuperando la actividad económica. Uno de los problemas que hubo, pues, también se hubo, por cierto, me olvidaba, se restableció el comercio con algunas naciones, incluso empresarios norteamericanos, el famoso fundador de la petrolera Occidental Petroleum, Armand Hammer, fue uno de aquellos que viajó a la Unión Soviética y estableció nexos comerciales con la Unión Soviética, a pesar de que los Estados Unidos todavía no reconocía pues, al régimen soviético e incluso que había ayudado militarmente a la resistencia del llamado Ejército Blanco. Este empresario muy audaz trató con Lenin e hizo grandes negocios con Lenin y su país, por supuesto. Entonces, bueno, una vez que muere Lenin tempranamente, pues nadie se esperaba pues, que aquel líder tan sólido, tan importante, que había sobrevivido a tantas penurias en la vida, pues iba a morir relativamente joven. Lenin muere después de una larga enfermedad, pues con un derrame cerebral que le había dado, que le repite los varios y sucesivos ACV, como se le llaman ahora, y bueno, finalmente Lenin muere en 1924 y eso desata una lucha por el poder. De allí, pues entonces, ¿quién va a quedar con el poder? Pues no precisamente la gran figura histórica, intelectual, aquel hombre que había sido el responsable de la negociación del Tratado de Brest-Litov, que puso fin a la participación del Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial. No será Trotsky el que heredará el poder, sino una figura un tanto oscura, gris, mediocre, como era aparentemente José Stalin. Stalin era un hombre muy callado, un hombre de pocas luces intelectuales, una persona de la cual muchos tenían pues reservas acerca de su capacidad como dirigente. Pues esa figura un tanto gris que fue Stalin, pues fue finalmente el que heredó el poder. Se logró imponer de manera despiadada, pues aliándose con algunos dirigentes para liquidar a otros. Y así pues sus primeros aliados, como Bukharin, Kamenev, Zinoviev, que lo van a ayudar para enfrentar a Trotsky, pues después se deshace también y liquida pues, a Zinoviev, Bukharin y Kamenev, que lo ayudaron a tomar y controlar el poder. Finalmente, pues detrás de todas esas luchas, lo que había en el fondo no solamente era la simple ambición por el poder, era que había una diferencia profunda en las opiniones. Mientras que Stalin y muchos del partido bolchevique creían firmemente en lo que se llamaba el socialismo en un solo país, es decir, primero construir el socialismo en la Unión Soviética y olvidarse un poco momentáneamente pues, de estarse involucrando en los problemas de la revolución mundial. Trotsky tenía una opinión contraria. Trotsky era autor de una tesis e incluso después lo publicó en forma de libro que se llamaba La Revolución Permanente. Trotsky creía que la salvación de la Unión Soviética, que la edificación de una verdadera sociedad socialista en la Unión Soviética, pasaba por hacer una revolución socialista a nivel mundial. Es decir, que la revolución no podía detenerse, no podía tener pausas, que la revolución había que continuarla en Europa. Es decir, producir estallidos, estimular los estallidos revolucionarios, como en cierta manera se hicieron en Alemania, en Hungría, en Polonia. Desafortunadamente para ellos, pues todos esos procesos fracasaron, especialmente en Alemania, pues incluso pues, los sectores radicales socialistas que luego van a formar el Partido Comunista Alemán, van a morir muchos de ellos asesinados por la represión de los grupos pues, que no permitieron pues, esas intentonas comunistas que vienen en ese proceso de anarquía, cuando culmina la Primera Guerra Mundial y cae pues, el imperio alemán. Se forma la llamada República de Weimar y los sectores socialistas moderados forman parte de esa República de Weimar, como se le dice en alemán, y los sectores más radicalizados pues, se lanzan a la rebelión en nombre de una especie de liga comunista. Pues
Ese enfrentamiento pues, de concepciones, la de Stalin, pues que era como de pausar las cosas, de llevar las cosas un poco a poco, entender que la Unión Soviética primero tenía que restablecerse, pues tenía que crecer económicamente, tenía que romper con ese terrible atraso pues, que tenía la Unión Soviética, que de paso, pues, además del atraso que tenía antes de la guerra, pues quedó destruida por los efectos de la Primera Guerra Mundial y de 3 años de guerra civil que fueron más destructivos incluso que la Primera Guerra Mundial. Pues esas concepciones pues, de Stalin, de el socialismo en un solo país, es decir, primero edificar el socialismo en la Unión Soviética y después más adelante veremos qué hacemos. Y la concepción de Trotsky, pues un poco más radical y extremista de la revolución permanente, es decir, de continuar, de no hacer pausa, pues sino seguir adelante desafiando el capitalismo, porque decía que la única manera de salvar la URSS, la única manera de salvar el socialismo y de que se edificara una auténtica sociedad socialista en la Unión Soviética era haciendo del socialismo una revolución mundial, es decir, una revolución permanente. Ese es el problema de fondo pues, que había en esa rivalidad entre Stalin y Trotsky, que va a terminar pues, con Trotsky echado del gobierno, echado del partido y finalmente echado del país, para al final ser asesinado pues, por un agente stalinista en México en la década del 40, pues que el largo brazo de Stalin llegó hasta México, donde estaba Trotsky refugiado. Por cierto, hay una famosa película de la vida de Frida Kahlo, es muy interesante, se las recomiendo. Esa película sobre la vida de la pintora Frida Kahlo, que fue, entre otras cosas, pues amante del pintor Diego Rivera y fue efímeramente también amante de Trotsky. Esa vida de Trotsky, pues en el exilio, pues va a terminar pues con su muerte a manos pues de la siniestra policía estalinista. Bueno, en líneas generales, pues abro pues los fuegos pues con este primer acercamiento pues para iniciar pues una discusión porque este es un tema bien importante, que tiene que ver pues con todo lo que es el periodo de posguerra, que tiene que ver incluso con lo que va a ser la transformación de Rusia pues en una potencia militar de primer orden, aunque cuando Stalin firma el Tratado de No Agresión con Hitler, que tuvo una vigencia muy corta entre 1939 y 1941, cuando finalmente Hitler decide romper ese tratado, porque ya no le era necesario, y deciden pues atacar la Unión Soviética y le da pues un giro pues a la guerra pues que lo va a llevar a su perdición. Precisamente el ataque a la Unión Soviética, que Hitler con un error de cálculo creo yo que era muy fácil derrotar a la Unión Soviética, pues eso va hacer el mismo error de 1914, hacer una guerra en dos frentes. Y atender esos dos frentes fue imposible para la gran maquinaria militar alemana, pues que tenía una altísima tecnología, una gran veteranía, pero finalmente pues va a resultar Hitler derrotado porque prácticamente pues no pudo enfrentar a esos poderosos enemigos. El enemigo en el este, pues el ejército rojo soviético, y su enemigo pues por el oeste, pues la maquinaria militar de los aliados encabezado por los Estados Unidos, Inglaterra y la Francia Libre. Vamos a dejarlo hasta acá.